Tiza y papel y boli para hablar hoy de baloncesto. Profe, López Nicolás, bienvenido, muy buenas. Muy buenas. Hoy te veo ahí ya con un balón, además de los que están bastante tocados. Hoy toca hablar de básquet, sí, este balón está bastante tocado, pero nos va a servir para hablar de la gran cantidad de disciplinas científicas y ramas de la ciencia que existen en un partido de baloncesto. Y lo mejor para ello es empezar con lo más importante, con el verdadero protagonista. Y el verdadero protagonista es el balón de baloncesto. Fíjense en las imágenes cómo ha ido evolucionando los balones de baloncesto a lo largo de la historia. Y la química de los materiales es la crucial en este tipo de balón. Fijaos cómo al principio existía, al igual que hablábamos de la semana pasada con los balones de cuero, ese cinta arriba con una serie de cuerdas que era para atarlo. En el caso del fútbol nos puede hacer daño en la cabeza, en el baloncesto no, pero el bote era irregular, eran balones duros, el juego era un desastre. Pero fíjense en la imagen cómo ahora mismo los balones de baloncesto tienen 4 capas. Hay que dejar claro que existen varias tallas en los balones, tallas según la Federación Internacional de Baloncesto, y esas tallas dependen para si juegas en minibásquet, talla 5, talla 6 es adolescentes jóvenes y también el básquet femenino, y luego la talla 7 es ya para el básquet masculino y el básquet de adultos, el que estamos acostumbrados a ver en la élite. Resulta que además existen balones para jugar, son distintos para jugar en el interior de las canchas y en el exterior de las canchas. El material, la química con la que está hecho es muy distinta. Normalmente los de dentro son los de élite, los de cuero, con mejor agarre, con una humedad que retienen menos la humedad que los que se están jugando en el exterior. Pero luego está formado por 4 capas, como los que vemos ahí la mayoría de los balones. Son donde está la cubierta, está la carcasa, está la bobina y luego está la vejiga. La vejiga es la que es la última, está formada de butilo y el butilo sirve para aguantar la presión del aire. Por encima tenemos las bobinas del nylon, que es muy importante para la consistencia. La segunda, que es la tercera empezando por abajo, es la que le da la estructura, es la carcasa, y la cobertura es la superior, que es con la que se permite el agarre. Todo eso gracias a la química de los materiales que ha ido evolucionando durante el tiempo. En la siguiente imagen vamos a ver otra disciplina científica que he preparado para la pizarra, que es la genética. Fíjense qué característica tienen esos jugadores que vemos ahí. Esos jugadores, la característica que tienen de baloncesto es que son todos hermanos. Las parejas entre ellos son hermanos. Fíjense, los hermanos Gasol. Los Gasol, que ahora Marc puede hacer también historia. Exactamente, es muy probable que ocurra. Los Hernán Gómez. Los Hernán Gómez. Para los que tenemos ya una edad, los hermanos Martín, Fernando y Antonio Martín, los hermanos Jofresa, Rafa y Tomás Jofresa, ahí están los hermanos Reyes, y en el centro una pareja de hermano y hermana. Mixta, Rudy Fernández y su hermana Marta Fernández, que los dos han jugado en la mayor liga, la americana, tanto en el masculino como en el femenino. Marta ahora se dedica, una vez que dejó el baloncesto, es comentarista de televisión. Bien. Lo aprovecho para hablar de otra disciplina, que es la genética. La genética, fíjense, ya nos hemos dado cuenta cuando preguntan, ¿el deportista nace o se hace? Pues resulta que ya hay estudios que dicen que efectivamente se hace, porque sin el entrenamiento sería totalmente imposible, pero que hay un porcentaje muy importante que supera el 60% de las condiciones físicas que vienen de los genes. Y eso podría explicar algún comportamiento de estos hermanos. Ya se han identificado genes que expresan proteínas muy relacionadas con esas condiciones físicas, con la mejora de las aptitudes deportivas, pero ojo, también hay genes que están relacionados con la disminución del ejercicio físico y que no tengas predisposición al deporte, y muy importante, a la recuperación deportiva. Hay personas, hay hermanos que se recuperan mucho más rápido que otros por esos genes, pero hay mucho que estudiar, todavía hay muchas lagunas en la genética para poder decir que está directamente relacionado con la práctica deportiva. Pasemos a la siguiente imagen. Los tiros libres en baloncesto es un tratado de física espectacular. Resulta que ocurrió una vez una cosa, que en un partido de una universidad americana, la Universidad de Yale, pues allí había un baloncestista que le tocó tirar 19 tiros libres. ¿Sabéis cuántos acertó, cuántos encestó de los 19 tiros libres? Encestó 1, falló 18. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso no podía volver a ocurrir. Y hubo una serie de personas que se dedicaron a investigar la ciencia del tiro libre. ¿Cuáles son las mejores actitudes? Y miles y miles de tiros libres estudiados, y al final se ha llegado a una conclusión y se ha publicado en las mejores revistas del mundo. Cuando uno tira un tiro libre,
o cualquier tiro en el baloncesto, hay lo que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, que hace que vaya en esta dirección, y después el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia arriba, vertical. La combinación de los dos es el lanzamiento a canasta. Pero claro, influye, esto es física, influye muchísimas cosas, como puede influir evidentemente la velocidad, la fuerza, influye también cuando está en salto, cuando está en movimiento. Pero ¿qué ocurre en un tiro libre? En un tiro libre tú estás parado. Pues los estudios dicen que, por ejemplo, cosas que hay que tener en cuenta, es muy importante la velocidad. Normalmente, un aumento de la velocidad del lanzamiento da lugar a una disminución en la precisión, por lo cual los tiros libres no hay que tirarlos a una velocidad muy alta. Pero otra cosa importante es el ángulo de lanzamiento. Hacer la parábola. Con el que sale la parábola. ¿Cuál es el ángulo óptimo? El ángulo óptimo son 52 grados. También es importante la altura desde la que se lance. Por eso se ve jugadores que tiran los más bajitos ponen las manos muy arriba y los más altos no hacen falta que lo eleven tanto. 2 metros 10 centímetros es la altura desde el suelo a la que tiene que estar el balón, lo correcto para que haya mayor posibilidades de encestar. Pero luego ocurre una cosa, el backspin. ¿El backspin qué es? Cuando lanzas el balón, el efecto hacia atrás. Pues normalmente lo que se ha establecido en la comunidad científica es que tiene que tener 3 giros, debe dar el balón sobre su eje hacia atrás para la posición óptima para que encestar la canasta. ¿Y dónde hay que, por decirlo de alguna forma, apuntar? ¿A la parte del aro es la parte más lejana al lanzador o la parte más cercana? Siempre a la parte más lejana. ¿Por qué? Porque el poder de rectificación, el propio balón, cuando toca el aro, es mucho más fácil que enceste que si tú apuntas a la zona más cercana del aro donde rápidamente se va a salir. Y todo esto lo ha estudiado la física y lo ha estudiado la ciencia y ya hay equipos que realmente lo entrenan teniendo en cuenta esos parámetros. O sea que, José Manuel, los tiros libres es un arte de precisión. Por supuesto, es igual que hablábamos de la lotería de los penaltis, que no existía, la lotería del tiro libre tampoco existe. La física es la que lo conduce perfectamente. Pasemos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, vamos a ver el mate más icónico de la historia del baloncesto. El mate de Michael Jordan en una de las competiciones de mates que ocurre cuando los famosos días del All-Star. No sé si se acuerdan nuestros espectadores de este mate, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense cómo parece que está flotando. ¿Cómo Michael Jordan salta? Ese es el mate más icónico cuando realmente... Bien, pues vamos a ver en ese mate qué ocurre. Parece que está flotando, pero es una ilusión óptica. ¿Sí? Y vamos a ver la física, cómo Michael Jordan era una persona que manipulaba hasta, y adoro a Michael Jordan, pero manipulaba hasta a la hora de estas actuaciones. Pasen a la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen, fíjense en lo que ocurre. Cuando una persona da un mate, bueno, fíjense lo que dice ahí, prácticamente el 80%, el 70 y pico por ciento de su salto en la parte superior. Ajá. Y sin embargo un 29% en la parte inferior. Hay gente que dice, claro, es que sube a una velocidad más rápido que baja. No, la velocidad es exactamente la misma para la zona de ascenso que para la zona de descenso. Pero ¿qué es la diferencia? La diferencia es que cuando saltas hacia arriba, el impulso que te estás dando, la fuerza que aplicas en las piernas es muy alta, es muy fuerte y en ese momento sales como disparado. Sin embargo, en la zona que estás más cercana a la parte superior, cuando empiezas ya a llegar al final y cuando empiezas a bajar, la velocidad es muy pequeña comparada con la que estás saliendo y la gravedad influye muchísimo. Entonces estás más en la parte superior. ¿Pero qué es lo que ocurre? Esa imagen de aparente flotabilidad es por dos cosas. Una es el juego de piernas que hace Michael Jordan. Michael Jordan lo que hace es encoge las piernas y luego estira las piernas. Y eso te da una imagen de flotabilidad, donde el centro de gravedad es importantísimo, juega un papel fundamental. Pero hay otra cosa importante en ese mate y por eso he seleccionado esas imágenes. Iba a decir normalmente nosotros cuando machacamos, mucho no machacamos nosotros, pero bueno, normalmente lo que ocurre es que cuando tú machacas, lo haces cuando estás en la zona más alta del salto y entonces machacas. Bien, pero si os dais cuenta en las imágenes, Michael Jordan cuando machaca es cuando ya está bajando. Él está bajando, fíjense esa imagen, y él hace así cuando está bajando y aprovecha
y machaca. En balonmano se habla también mucho de ese sentido del salto por el lanzamiento en suspensión. Exacto. Hace una suspensión y amortigua. Exacto. En el salto se queda flotando y es cuando También enmacha. sería más tiempo arriba que abajo, como indica Exactamente, el profe. exactamente. Pero fijaos como lo normal es machacar cuando estás en la parte alta, pero Michael Jordan en ese salto machaca cuando ya está bajando. Entonces parece que está más tiempo en el aire. Y eso es, él jugaba ahí con la física y sabía perfectamente lo que hacía, sabía perfectamente cuando encogía las piernas y cuando estiraba las piernas, y ese salto está súper preparado para dar esa imagen. Es igual que el lanzamiento tiro libre, tú tienes que tirar siempre. Fíjate, cuando tú tiras a canasta, ¿dónde tienes lo más alto que debe ir el balón? ¿Dónde está? En la parte superior del tablero. Claro. Ahí tiene que alcanzar su punto alto. Pasen la imagen. Y en la imagen vamos a ver una cosa. Yo siempre yo soy más futbolero que baloncesto, pero como vosotros sabéis, también he jugado al baloncesto mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me lo paso bien con un amigo que le digo, el baloncesto es un deporte flojo, donde rozas a un jugador y enseguida falta personal. ¿Pero esto qué es? Y le da mucha rabia, porque realmente de flojo no tiene nada. El baloncesto tiene unas condiciones que exigen incluso más que el fútbol. Combina la parte aerobia y la parte anaerobia. El esfuerzo cardiovascular es muy alto. Pensar que la frecuencia cardíaca puede llegar al 80-85%, casi 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso es una auténtica exigencia. Pero por otra parte, ¿cuánto corre aproximadamente un jugador de baloncesto? Pues puede llegar a correr 150 metros en cada minuto, y de ellos muchísimos metros, más de 10-15 segundos lo hacen con sprint, y eso es una cosa aeróbicamente bastante exigente. Pero por otra parte, también, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando están la parte de fuerza, la parte de potencia, la parte anaeróbica, la cantidad de choques que hay. Estamos hablando de que al menos 5 choques fortísimos hacen a lo largo de un partido. 44 saltos de media. Hacen aproximadamente una gran cantidad de bloqueos, una gran cantidad de tapones, una gran cantidad de saltos, que realmente hace que sea uno de los deportes donde la fisiología del ejercicio es más importante, es básica. Pero fíjese esa imagen, cómo están saltando allí todos los jugadores y todas las jugadoras. Esa imagen me sirve para enlazar con la siguiente, donde hablamos no de fisiología del ejercicio, pasen la imagen y empezamos a hablar de lesiones, donde la medicina, la fisioterapia es fundamental. ¿Cuáles son las principales lesiones de un deportista de baloncesto? Un baloncestista tiene tobillos. ¿Y por qué los tobillos? Por esos saltos que estábamos viendo, la gran cantidad de veces que salta, pero no el salto en sí. Cuando cae. Cuando cae, porque muchas veces nosotros saltamos y sabemos Claro. dónde estamos saltando, pero en baloncesto hay una incertidumbre muy grande. Cuando estás cayendo, pues en el tobillo de otro compañero, torceduras muchísimas, y dolores de espalda también, y dolores de rodilla, por continuamente cuando te estás agachando para lanzar, la rótula sufre Que es muchísimo. cuando más sufre. Exacto, ese es el momento. Entonces, rótula, tobillos, espalda, ahí es donde la medicina y la fisioterapia tienen que hacer un papel fundamental. Pasen la imagen. ¿Os acordáis cuando hablábamos del fútbol, del tiki-taka, de la geometría? Sí. Pues las matemáticas también son fundamentales en el baloncesto. Y el icono de las matemáticas, ¿quién es? El icono de las matemáticas es el triángulo ofensivo que le dio grandes éxitos a Phil Jackson y le dio grandes éxitos tanto en Lakers como en Chicago. Y ahí fíjense de nuevo la disposición. Era el triángulo famoso ofensivo con el que ganaron muchísimos partidos. Pero eso venía de un entrenador que trabajó, Tess Winter, en los años 50 en las universidades, en la Universidad de Kansas, que se dio cuenta que en aquellos tiempos el baloncesto era muy diferente al que teníamos ahora. Era un baloncesto estático, donde no había 3 puntos, donde no había posesión de balón, donde la puntuación era muy baja, se podía estar pasando el balón continuamente. Y en ese momento aquel entrenador, que luego fue ayudante de Phil Jackson y fue el que le llevó el famoso triángulo, dijo, bueno, vamos a hacer algo para cambiar esto. Y lo que se ideó fue un sistema de triángulo donde había un poste que se coloca en el centro, como se ve ahí, y alrededor del poste se colocan los otros 4 jugadores. Y lo importante es que los 4 jugadores y el poste van girando y se van intercambiando esa posición. Y es importante, ¿por qué? Porque da lugar, en la imagen se ve clarísimamente el poste alto en ese momento, como todos los rojos de los Chicago Bulls están alrededor, pero van moviéndose. Y el de dentro decide a quién le pasa el balón según cómo se haya comportado la defensa. ¿Qué ocurre con eso?
que los jugadores debían ser muy creativos, se debían mover muchísimo y lo que ganaban eran que no eran las típicas jugadas donde balón aquí, balón al alero, balón al pívot, tienes que tirar tú. No, había creatividad, daban lugar a que ellos mismos decidieran cuál era la ocasión. Y eso te lo permitía esa geometría, esas matemáticas de esos triángulos. Y con eso que se consiguió pasar a puntuaciones más altas. Y luego Phil Jackson se lo llevó a este entrenador de los años 50, se lo llevó como ayudante. Y gracias a ese poste muy difícil de defender por parte de los equipos contrarios. Ahora, también debías, como hablamos en el fútbol, tener jugadores de gran calidad. Tenías pasadores como Kukoc, tenías pasadores como Gasol, tenías también grandes bloqueadores como Harper, tenías bloqueadores como Dennis Rodman y tenías luego estrellas, Kobe Bryant, y tenías al gran Michael Jordan. Manuel, es que los deportes colectivos han evolucionado. Antes eran menos físicos, más técnicos y ahora son más físicos. Exactamente, pero en ese punto de física absoluta, la creatividad es lo que te da el valor añadido. Sí. Todo el mundo es físico ahora, ya, pero el que Optimiza tenga mucho algo el distinto, rendimiento. exactamente, es lo que te da ese valor añadido que hace cada. Y aquí las matemáticas del triángulo ofensivo de aquellos jugadores, pues le dieron un éxito tremendo, se empezaba a puntuar más, etcétera. Pasemos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver, pues, el minuto más impresionante de la historia del baloncesto. Es el último partido de Michael Jordan y aquí vamos a hablar de algo fundamental que es la psicología. Fíjense en ese partido frente a los Utah, su sexto título. Fíjense en esta canasta, es la penúltima, iban perdiendo la penúltima. Ahora veremos cómo otra vez, cómo parece que va a tirar y sin embargo penetra canasta, y ya diré por qué es importante, todos los Utah van a defenderle, pero él mete la canasta. Y ahora Michael Jordan de nuevo en el último minuto, todavía iban perdiendo por un punto y le roba ese balón a Karl Malone. Y en el momento que le roba el balón, él coge el balón. Si encestaba, ganaba su sexto título. Quiero que, fijaos lo que pasa ahora. Como él amaga que va a entrar, y ahora lo explicaremos desde el punto de vista de la psicología, todo el equipo va a cerrarle y se para. Cae el defensa y se queda solo y encesta. ¿Por qué estoy contando esto con esta insistencia? Porque pasen la imagen. Y ahora vamos a hablar de lo que realmente pasó ahí desde el punto de vista de la ciencia, que es psicología. Resulta, y es algo que se entrena poco en baloncesto, resulta que hay muchos estudios que demuestran que cuando un jugador de baloncesto, imaginaos, mete 3 triples seguidos, 2 triples seguidos, repite esa acción continuamente. Repite porque le ha ido bien. Si en el partido anterior ha hecho muchos triples, en el siguiente empieza a jugarse los triples. Y si en el mismo partido le está yendo bien, repite continuamente. Bien. ¿Qué pasa ahí con Michael Jordan? Que Michael Jordan en las anteriores jugadas había siempre entrado a canasta y le había ido bien. En el penúltimo lanzamiento, psicológicamente, ¿qué se esperaba? Por esa, que volviera a entrar. Que volviera a entrar. Pero no, amaga. Pero ¿qué es, entonces, amaga entrar ¿qué y es lo tira. que hace? En lo que hace en la última, porque en la penúltima entró, amaga entrar. Y cuando amaga entrar, lo sabían los otros jugadores de Utah y se fueron todos a cerrarle. Y él, de momento, como jugaba con ellos psicológicamente, ¿qué es lo que hizo? Se paró, quebró, dribló al defensa y fíjense en la imagen cómo se quedó absolutamente Y lo bonito solo. de la canasta es que una vez que ya ha transformado el lanzamiento, se queda con el gesto. Claro, él sabía que entraba. Hay unas declaraciones de Dennis Rodman diciendo que en el momento que él coge el balón en la última canasta, dice, yo me fui ya al banquillo a celebrarlo, sabía que iba a haber canasta. Pero juega también con una cosa. En esa misma imagen, fijaos arriba, resulta que se ha demostrado que aquellos jugadores que cuando se le presiona muchísimo, es cuando eligen la peor decisión a la hora de qué tienen que hacer en ese momento. Claro. Y por otro lado, que en los momentos de finales de partido, cuanto más agotado estás, eliges la peor decisión. Pues fíjese Michael Jordan como de nuevo vuelve a jugar. Tiene un jugador totalmente encima, estaba totalmente extenuado, pero aún así eligió la decisión correcta. Era un portento porque ese jugador era cerebral. Exactamente. Cerebral. Incluso estando agotadísimo, haciendo los otros lo que la ciencia debía hacer, él rompía todos los cánones y era esa diferencia que psicológicamente les pudo. Y fijaos lo que estoy diciendo, en el mate psicológicamente les podía, en la jugada psicológicamente les podía, estaban muy por encima. Ahora bien, pasad la imagen y hay que decir una cosa y hay que recuperar algo de lo que hemos dicho ya en este programa. Desgraciadamente la anticiencia también está presente en el baloncesto. Sí. Y fijaos la imagen, las famosas, ahí arriba se ve a James Harden con las famosas
cintas que dijimos el otro día de colores que no sirven para nada. No sirven para nada. Abajo vemos al gran genio con las pulseras estas de las Power Balance, que fue un desastre. Vemos también a este jugador que lleva las medias compresoras, que dijimos, vale, para recuperar luego sí, pero en el medio del partido no, porque puedes tener un problema. Todo eso son modas. Como bien dices tú, profe, lo mejor que te puede pasar es que no te pase nada. Lo mejor que te puede pasar, y ve un poco más allá, lo mejor que te puede pasar es que te estafen. Lo peor es que además de estafen, la salud se resienta. Sí. No, pero las cintas y todo esto lucen bien. Lucen bien, son bonitas, llaman la atención. Llamativas. No te va a pasar nada, salvo que abuses de ellas, pero ni bueno ni malo. Entonces, que se fijen los espectadores, recordemos para acabar, hemos visto matemáticas, hemos visto física, hemos visto genética, hemos visto química, hemos visto psicología, hemos visto también anticiencia. Una cancha de baloncesto, y sobre todo cuando están los más grandes, es un verdadero laboratorio de ciencia. Pues sí que lo es, profesor. Como siempre, la pizarra de José Manuel López Nicolás con nosotros. Por supuesto, también pendientes en el Real Murcia de baloncesto, por ejemplo, o en el UCAM de ACB, que puede incluso clasificarse para la Copa del Rey, de esta sección muy, muy interesante.